Hola familia linda, gracias por acompañarme en este episodio especial de este video podcast. Ustedes saben que yo hice una primera temporada. Hicimos como unos 12 episodios, se nos acabó el auspicio, entonces ahora me encantaría hacer una segunda, pero bueno, por el momento les tengo este episodio especial para hablar de el video. Ustedes saben de qué video les estoy hablando. Y tengo a esta invitada especial, Laura Pérez, que está conmigo. Vamos a hablar un poquito del behind the scenes del video del documental Aquí vive gente. Pero primero le quiero dar las gracias a la gente linda de Teatro Breve que nos permitió utilizar este estudio. Así que lo estamos utilizando por hoy para hablar de estos temas y darle un poquito la idea a la gente de cómo se trabaja este documental. Laura fue mi mano derecha en la investigación de este documental y voy a dejar que tú te presentes, Laura. Pues bueno, yo soy Laura Pérez, soy periodista de investigación, soy editora y trabajo de manera independiente, como Bianca. Yo por muchos años trabajé en El Nuevo Día, antes también trabajé en la agencia de noticias Associated Press, y desde el 2018, que me fui a Estados Unidos a una beca de periodismo, de lo más chévere, cuando volví decidí que quería quedarme trabajando independiente y desde entonces pues colaboro con medios de los conocidos y los no tan conocidos, haciendo investigación, haciendo ediciones y haciendo proyectos tan chéveres como este que hice con Bianca y como la conocí. Bueno, nos conocimos y nos vinimos a ver en persona después de estar trabajando varias semanas. Pero Laura es básicamente lo que yo había querido antes de irme independiente y definitivamente cuando me fui por mi cuenta, que era, ¿sabes?, una periodista investigativa que conoce su trabajo y ha estado haciendo esto por unos 17 años y que tuviéramos esa colaboración y que pudiera, como yo digo en inglés, hold me accountable, cuestión de que otro par de ojos que me dijera, mira, esto hay que buscar más evidencia, esto hay que arreglarlo, esto no es así, esto, porque ella además de ser periodista, pues editora, como dijo. Entonces, esa fue la colaboración que tuvimos durante ese documental. Esto fue algo que quisimos hacer justo después que saliera el video, pero pasó Fiona. Entonces, se lo estamos trayendo un poquito tarde, pero esperamos que le podamos dar una buena explicación de lo que pasó y cómo se dio este documental. Todo el mundo me pregunta, Laura, ¿cómo se dio esa colaboración? ¿Cómo fue el acercamiento? Y ya yo lo he dicho un poco en las redes sociales, pero básicamente a mí me llegó una llamada. Me dijeron, a Benito le gusta tu trabajo y le gustaría darte su plataforma para hacer uno de los reportajes que tú haces. Yo dije, pero estás hablando con la persona correcta. Yo soy periodista. y bueno, suena brutal, pero ¿estás seguro? Entonces ahí surge la conversación. Tuve que hacer mi labor de periodista y verificar que en efecto la persona que me estaba llamando era productor de Bad Bunny. Y una vez corroboré eso, dije, bueno, siempre y cuando yo pueda tener mi independencia editorial, vamos para adelante. Porque, o sea, como reportera independiente y simplemente como periodista, punto, lo que queremos es que llegue el trabajo nuestro a mientras más personas posible. Esa es mi historia. Y por ahí empezamos a juntar el equipo. Poco a poco empezamos a llamar personas con la ayuda de Zapatero, que fue la casa productora. Empezaron a llamar personas que pudieran colaborar para que naciera este proyecto. Y una de las personas que llamaron fue a Laura. Entonces, esta historia yo no la sé, by the way. Yo quiero saber cuál fue la reacción de Laura, porque es algo loco, ¿verdad? Que te llamen como periodista, mira, vamos a hacer este proyecto. Pero, por cierto, va a salir en la plataforma de, qué sé yo, el artista más escuchado del mundo en este momento. Exactamente, sí. ¿Cómo fue esa historia? Pues sí, fue definitivamente algo inesperado, evidentemente. Yo creo que nadie eso lo podía imaginar. A mí me llamó Tristana Robles, que es la productora, una de las productoras. Y a Tristana yo no la conozco personalmente, sé quién es y tenemos personas conocidas en común. Y ella me dice, mira, Laura, que me recomendaron tu trabajo, estamos trabajando con un documental, queremos hacer un documental sobre el desplazamiento. Y yo inmediatamente brinqué, le dije, ese es un tema para mí súper importante ahora mismo, quiero hacerlo. Y finalmente, después de unas cuantas conversaciones, cuando al fin me dice, ¿para qué? Realmente yo ni me acuerdo cómo yo reaccioné, fue como, ¿qué? Y lo que sí puedo recordar es que me impresionó en términos de, me intimidó el saber que esto podía tener una plataforma y una audiencia inmensa, lo que jamás mi trabajo ha tenido. Y como tú dijiste, o sea, eso es lo que más uno quiere como periodista. Un periodista, aunque parezca lo contrario, no es que queremos el reconocimiento, sino queremos que lo que creemos que son historias importantes se conozcan. Así que, pues me entusiasmó por eso. Y además ella me dijo que iba a trabajar contigo. Conocía tu trabajo como lo conoce mucha gente por verlo en las redes. Y dije, pues vamos, o sea, vamos a hacerlo. Y nada, no me arrepiento para nada. Pues yo conocía del trabajo tuyo por las redes también,
y de hecho recuerdo que te seguí en Twitter, yo como que un día le voy a mandar un mensaje a ver si podemos colaborar. Mira, Total, y esto se dio. Entonces surge esto y, o sea, la gente, después que salió, obviamente lo que ven es mi cara, pero lo que yo trato de decir a la gente es que esto fue un equipazo, ¿sabes? Fue mucha gente que colaboró para que esto se creara. Había gente con la que hablaba más a menudo, una de ellas fue Laura, pero o sea, lo que me encanta también es que éramos un grupo de mujeres, más que nada las que estaban como que calling the shots todos los días, ¿sabes? Tomando las decisiones. Claro, era un equipo grande y también teníamos que sí, camarógrafos, editores, etcétera. Pero con las que yo me comunicaba a menudo, estamos hablando, Laura, tenía la productora Bárbara Cardenales, tenía a otra productora, Carmen Díaz, y a Tristana. ¿Sabes? Todos los días, llamando constantemente porque además teníamos poco tiempo para hacer este documental, hacer un documental riguroso periodísticamente, también atractivo visualmente y que saliera y que tuviera el efecto que tuvo. Yo decía, estas mujeres se van a cansar de mi voice, porque todo era con voice messages, ¿verdad? Porque estábamos en la calle entrevistando y de momento surgía algo, me tenía que comunicar, pues no tenía el tiempo de textear. Laura, acaba de pasar tal cosa, tenemos que verificar tal cosa. Y tú trabajando otros proyectos también, que era como que hasta las tantas, después temprano en la mañana, Bárbara, pasó tal cosa, necesito... llama a fulanito, hay que verificar, y así nos pasábamos. Y así yo me despertaba todas las mañanas sabiendo, yo no soy muy madrugadora, Bianca sí, y yo sabía que cuando me despertara yo siempre iba a tener un mensaje de Bianca, y de hecho si no lo tenía decía, ¿qué pasó? Era al revés. Yo soñaba con el proyecto, para empezar. Ya cuando dormía. Cuando ya era hora de despertarme, ya estaban llegando a las 5:30, 6 de la mañana y ya yo estaba teniendo los sueños visualmente en mi mente, resolviendo los problemas. En mi mente me levantaba, abría los ojos, tengo que hacer tal cosa, voy para allá. Entonces, y así, entonces yo me acuesto un poquito más temprano, pero, ¿sabes? O Laura me dejaba algo por la noche, yo por la mañana y así nos pasamos. Y fue una locura. Pero honestamente es una de esas cosas que yo decía, mira, estoy trabajando 14 horas al día, pero estaba tan feliz. ¿Sabes? La gente que me conoce de verdad como que, sí, muchacha, pero sabe que estás sufriendo, porque yo estaba de que, vamos allá, ¿qué hay que hacer? Y como que uno se da cuenta que es lo que uno ama hacer. Esa semana yo creo que estábamos, nuestras familias saben y amigos, estamos desaparecidos. Nadie sabía que estábamos trabajando, yo no le dije a nadie, pero pues sí, cuando salió fue como, ok, ya me excusas que haya faltado a X o Y actividad porque yo estaba trabajando 24 horas. Es una de esas cosas que uno decía, vas a entender, no te puedo explicar ahora, pero cuando salga vas a entender por qué es que no puedo comunicarme ni estar presente para ciertas cosas. Yo quiero hablar un poquito de, por mi parte, lo visual. O sea, Laura pues estaba trabajando por su parte, la parte investigativa conmigo. Yo salía a la calle, me comunicaba con ella. Entonces, lo visual pues fue más cosa mía con el equipo de acá. Y entonces hacerte preguntas de la parte investigativa. Muy bien. Pero una parte que todavía no he hablado de cómo se desarrolló este inicio. Básicamente quiero ir como que por las partes del documental. Ese principio, ese desayuno. Desde el principio estábamos hablando cómo vamos a hacer la transición de un video musical a un documental y que la audiencia se quede para verlo. Entonces sabíamos que ya la visión del video musical iba a terminar con un amanecer. Teníamos esa idea, ok, pues ¿cómo hacemos? Vamos del amanecer al documental. El punto es que Maricruz Hernández, que ustedes la ven en el documental, súper chula, una mujer bella, ahora les cuento cómo fue que la encontré. La vamos a entrevistar. Y ella, como le encantó tener gente en su casa, dice, vengan para acá que un día yo les cocino. Vuelvan, pero esta vez no vienen a trabajar, vamos a comer, qué sé yo. Nos quedamos con eso. Ok, Maricusa, venimos un día. Después estamos hablando, ok, la transición. Y Tristana dice, bueno, Maricusa nos invitó, ¿por qué no vamos para su casa? Invitamos a los demás personajes, las demás personas que entrevistamos y que se pongan a conversar. Y yo, bueno, pues si es un amanecer, pues podemos hacer como que el amanecer del video musical, lo pareamos con el amanecer, el desayuno. Sí, de momento como que me gusta esa idea, vamos a llamar. Y lo interesante es que empezamos a pensar en los personajes. Uno empieza a pensar quiénes serían las personas indicadas que quizás se puede dar esta conversación de manera natural. Pero como pasa en el periodismo, pues estamos bregando con la realidad del asunto. Estas son gentes con sus vidas, con su horario. Y las personas que teníamos pensadas inicialmente no podían. Al final todo cayó perfecto, como siempre, ¿sabes? Las cosas pasan como tienen que pasar. Pero lo funny es, Laura, que siempre que estoy en ese momento, o sea, a mí se me olvida eso. Y en el momento yo, esta persona no puede, que, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tengo que llamar, ok, ¿y si no sale? Ay, no, ahora no va a salir el documental. ¿Sabes? Yo soy ese tipo de persona pesimista. ¿Y cómo aparecieron los que finalmente estuvieron? Porque estaban disponibles.
porque podía Maricusa y porque las otras dos personas estaban disponibles. Otras de las personas que salen en el documental no estaban disponibles ese día en específico. Nuevamente, tenemos poco tiempo. No es como que podíamos, no pueden esta semana, la hacemos la próxima. No, es que ya tiene que salir el documental. So, esas personas las llamamos y dijeron, sí, podemos. Pues dale. Y salió perfecto. Al final salió súper bien. So, pasa eso. Entonces, ese tema de Maricusa, ¿sabes? Como periodista, estamos buscando personajes que cuenten esa historia. Ya yo sabía que en ese edificio de la calle del Parque en Santurce, lo habían comprado y estaban desalojando a la gente que estaba ahí. Yo tenía comunicación con una de las residentes que estaban sacando, pero de momento me dejó de contestar. Y ese, pues, iba a ser uno de los personajes. Estaba tratando de conseguir otros residentes de ahí, pero no había encontrado cómo comunicarme. Cuando empezamos a tener las reuniones para el documental, de momento me encuentro con que esa residente no me contesta, ya no tengo el personaje, y yo no me puedo sentar a esperar, tengo que buscar a alguien más. Terminamos, esa fue la primera reunión que tuvimos en persona para el documental. Terminamos la reunión, yo me voy para la calle del Parque. Entonces me remonté a los tiempos de reportera del día, que uno va y se sienta ahí en el carro a esperar a que llegue alguien. Y yo ahí estacionada mirando la puerta del edificio, a ver si salía o entraba alguien. Y de momento yo veo, Maricusa está entrando, me salgo del carro. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Bianca Guerola, y empiezo a hacerle preguntas. Y Maricusa, ¿sabe? Esa es la mujer más abierta del mundo. Ella, sí, esto es lo que está pasando, nos van a sacar, yo no sé para dónde yo me voy, yo tengo allí las cajas, vente, yo te enseño. Y yo subí con ella, me enseñó, le explico, mira, yo soy reportera, nos encantaría entrevistarla. No hay problema, cuando tú quieras. Yo, perfecto, Dios mío, la encontré. Entonces ahí me continué comunicando con ella hasta que finalmente pues coordinamos para hacer la entrevista. Y ¿sabes? Maricusa, súper personaje, ¿sabes? La primera voz que se escucha en el documental es Maricusa. Es a ella sirviéndoles el desayuno. Exacto. En esa casa por la que vivió tantos años y de que tiene que irse ahora. Exacto. 20 y pico de años, donde ahí crió a su hijo, y de momento pues le llega esa carta. Y, ¿sabes? Maricusa es el tipo de persona que nos decía, pues, ¿sabes? No lo voy a pelear, ¿qué voy a hacer? Me tengo que ir. Lamentablemente hablé con ella hace más o menos una semana, todavía no he encontrado dónde vivir. Está viviendo en casa de una amiga. Y esa, ¿sabes? Esa es la importancia del documental y por qué lo hacemos, porque vemos personas como Maricusa toda una vida ahí, y esto es un tema que quiero hablar contigo porque estamos hablando de una persona que, ¿sabes? La renta fue subiendo, ella dice que ella empezó pagando $400 ahí, va subiendo poco a poco hasta que pagaba $600. De momento, con esta ola que está sucediendo de compra y venta de propiedades, ¿sabes? De momento le dicen, te tienes que ir. Y le dicen a ella misma, esto se va a alquilar por $2.500. Alguien como Maricusa dice, yo no gano $2.500 al mes. ¿Sabes? Esto ya no es para mí. Y entre ese tema de que muchas veces los comentarios para reportajes como estos son, pues si no los puede, así es la vida. Los precios suben y si no los puede pagar, pues no los puede pagar. Pero yo pregunto, o sea, alguien como Maricusa que limpia casa, ¿sabes? No es que no trabaje fuerte. ¿Sabes? Esta es una mujer que lleva 20 y pico de años trabajando en Puerto Rico y el trabajo que hace, que ella me cuenta que lo hace muy bien, que ama su trabajo, simplemente no paga suficiente como para ella pagar la nueva renta de ese lugar. Pues entonces entra la pregunta de quién merece vivir en esos espacios. Y por eso hablamos del ingreso medio de un hogar en Puerto Rico. Y entramos en esos números. Que son $1.750. O sea, que decías, Maricusa no gana eso, Maricusa no lo gana ni la mayoría de los puertorriqueños o gran parte de los puertorriqueños. Y lo hemos hablado otras veces, ¿verdad? La implicación de mudarte de, primero, la comunidad que conoces, pero también de un área céntrica, como el caso de Maricusa, desde donde ella puede trasladarse a su trabajo. Es un área peatonal, con acceso a las guaguas, por pobres que sea el servicio, pero por lo menos es algo de transporte público. O sea, para personas como Maricusa y tantas otras, que ella es representativa, ¿verdad? Porque este tipo de trabajo... Estamos contando la historia de Maricusa, pero la historia de tanta otra gente que está sufriendo esta situación, pues si se va al suburbio, a la periferia de la ciudad, ¿cómo se mueve? ¿A dónde llega? No solo eso, se convierte la vida más cara, porque vamos a decir, ¿sabes? Maricusa me cuenta que ni siquiera tuve tiempo de incluirla en el documental, pero ella nunca ha tenido carro, ella camina para todos lados. Como está en un lugar céntrico, puede hacer eso. Vamos a suponer que se tiene que comprar un carro de momento. La gasolina está carísima, los peajes están carísimos, ahora tiene que espetarse un tapón para llegar al trabajo, entonces la vida se vuelve más cara. No solamente más cara, o sea, trabajar, una mujer como ella que trabaja como trabaja, su jornada laboral se extiende 2, 3, 4 horas al día por el transporte, o sea, la implicación del desplazamiento
no es solamente un cariño por una casa o un espacio que conoces, es la capacidad de tener una calidad de vida como la que merecemos todos. Y algo que me parece interesante, una vez hicimos el documental, es que en la canción del apagón, Bad Bunny dice, si no me voy PRD, un saludo a mis vecinos. O sea, Maricusa es de República Dominicana, aunque lleva 20 y pico de años viviendo en Puerto Rico. Esto fue casualidad, les digo, así fue como yo encontré a Maricusa, literalmente esperando en el carro a que ella entrara al edificio. Pero da la casualidad que él dice eso en la canción y la primera voz que se escucha es de Maricusa. Te pregunto, Laura, porque esto es algo, o sea, yo tengo mi propia respuesta, pero esto es algo que me llega mucho en comentarios. Alguien como Maricusa no vivía en Puerto Rico, sino que se muda a Puerto Rico. Y a veces la gente se cree que esto es un tema de la gente que se muda a Puerto Rico. Y la pregunta es, si no tienes problema con que se mude Maricusa de República Dominicana a Puerto Rico, ¿por qué entonces tienes problema con que se mude alguien estadounidense a Puerto Rico? Bueno, lo que pasa es que de lo que hablamos no es de estadounidenses o dominicanos, estamos hablando de un modelo de especulación con la vivienda, con la propiedad, que produce el desplazamiento. No tiene que ver con quién compró, sino cómo y para qué compró. Si el comprador del edificio del parque hubiera sido un dominicano que se estuviera beneficiando de estos incentivos que les dan unas ventajas brutales a gente que no vivía en Puerto Rico, pues la historia sería la misma. O sea, si la va a usar para lo mismo, o sea, comprarlo para revenderlo, para subir la renta, para sacarle un montón de dinero a lo que es la vivienda, ¿verdad? Hay un asunto aquí que yo en nuestras conversaciones durante la producción lo reiterábamos mucho. Esto es un asunto de derechos humanos, yo lo veo así. El acceso a la vivienda es un derecho humano y el gobierno de Puerto Rico pues debería garantizárnoslo, ¿verdad? Así que si el que está especulando con el acceso a la vivienda de gente que tiene menos posibilidades de conseguir una casa digna, resulta que es dominicano o es puertorriqueño, pues probablemente los periodistas vamos a cubrir el fenómeno de la misma manera porque pues eso es lo importante. Sí, o sea, que no fue que buscamos específicamente este caso para señalar, no, nos acercamos, primero que yo me enteré de esta historia en específico de Calle del Parque, que la iba a cubrir antes de enterarme de esta oportunidad, de este documental en específico, pero nos enteramos que le llegaron cartas de que se tienen que ir en 30 días. Esa historia yo la iba a cubrir y en ese momento yo no sé quién lo compró. Claro. Ni quién lo iba a cubrir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente que lleva ahí toda una vida y de momento se tienen que ir en 30 días, están vendiendo el edificio por esta cantidad y lo quieren alquilar a esta cantidad. Eso, de por sí, es una historia noticiosa. Una vez nos adentramos, pues nos damos cuenta que sí, que las personas que compran vinieron de Estados Unidos y las personas, ¿sabes? Maricusa vive ahí y es de República Dominicana. Pero es ese tema de que como periodista, ¿sabes? No, ese no es nuestro trabajo, ver, ¿sabes? De dónde viniste, no, sino cuál es la política pública, a quién está favoreciendo y a quién le está haciendo daño. Exactamente. Y eso fue lo que encontramos. Sí, y el asunto de la ley 22, pues lo traemos y porque está diseñada para beneficiar al que viene de fuera. Sí, y lo que hemos visto es que tiene ese efecto. No tiene que ver con una cuestión nacionalista o xenofóbica en ese caso. Es simplemente pues que es la política pública, como tú dices. Sí, entonces vamos a hablar un poco de la Ley 22, explicar un poco lo que es. Y, ¿sabes? Yo doy la explicación simple que yo siempre trato de dar y entonces tú das la tuya. La Ley 22 ahora es parte de la Ley 60. Yo continúo refiriéndome a esa ley como la Ley 22, aunque ahora es parte del Código de Incentivos de la Ley 60, porque la Ley 22 es específicamente para inversionistas individuales. Entonces, en la Ley 60 hay muchos incentivos, pero la Ley 22 específicamente es este beneficio que le permite a las personas que se mudan a Puerto Rico, y yo digo que se mudan porque son personas que tienen que haber vivido fuera de Puerto Rico entre el 2006 y 2012. Entonces, por eso yo digo que no le aplica a la población local que ha estado viviendo continuamente en Puerto Rico, porque a menos que hayas estado fuera de Puerto Rico en esos años en específico, pues no te aplica. Entonces, lo que hace es que le da el 0% de impuestos en la ganancia capital a las personas que han estado fuera de Puerto Rico en ese tiempo. Tienes que solicitar, te dan el decreto, etc. Este es un incentivo bien atractivo, especialmente si eres alguien que haces inversiones porque es como modo de vida y como modo de ingreso. Porque en Estados Unidos, el impuesto en la ganancia capital a corto plazo puede ser de hasta el 37%. Sí. Entonces, estamos hablando... o pago 37% de impuestos, eso depende, ¿verdad? Eso no es para todo el mundo, sino es por escala.
pero o pago el 37% hasta el 37% o el 0% si me mudo a Puerto Rico. Entonces es muy atractivo. Y lo que sucede con esto, que a veces también creo que hay confusión, que la gente se cree que esto es una denuncia a un incentivo contributivo, cuando en realidad es una denuncia al efecto que está trayendo de desplazamiento. Exactamente. Entonces, el incentivo es una cosa, pero donde está la noticia es donde vemos la conexión entre el incentivo y el desplazamiento. Y ahí quiero entrar en el trabajo que tú hiciste para identificar lo que está pasando en Puerta de Tierra. Porque para poder decir que está teniendo un efecto, teníamos que corroborar que algunas de las propiedades se están comprando o las están comprando personas que se benefician de la Ley 22. Entonces, hablamos un poco de qué fue lo que hiciste ahí para identificar eso. Sí, ese fue, yo creo que parte de las partes más engorrosas y largas de la investigación. Nosotros lo que hicimos fue que identificamos, como Bianca estaba hablando con vecinos de Puerta de Tierra que estaban denunciando que esto está ocurriendo, pues cómo nosotros como periodistas lo corroboramos. Pues yo fui al catastro y al registro de la propiedad y fui mirando bloques, o sea, son como 3 o 4 manzanas, yo diría, ¿verdad? En esa zona. Fui mirando el mapa, literalmente, cada propiedad, buscando el número de catastro, comparándolo, entrando al registro de la propiedad, buscando las escrituras, leyéndolas, y así pude ir haciendo un tracto de las compraventas que han ocurrido allí. Pero cuando empezamos el trabajo nos dimos cuenta que había que acotar el tiempo, porque pues no es, ¿verdad?, por la historia de Puerta de Tierra, sino desde que empezó el decreto. Y entonces decidimos, 2018 hacia acá, y entonces pues meterme en el registro de la propiedad, que gracias a Dios ahora está online, porque cuando yo empecé en este trabajo hice unas cuantas investigaciones que me tenía que meter ahí en las oficinas del registro, a buscar ahí en los legajos. Pues ahora lo buscas y no es tan sencillo porque hay que tener como que vueltas para encontrar, pero fuimos poco a poco encontrando esa evidencia de esas compraventas. Y lo que vi, lo que encontré y lo que luego se refleja en el mapa que acompaña en el documental es que es como, sí, es un acaparamiento, literalmente. Estas personas han estado comprando propiedades a lo largo de toda esa franja de la calle San Agustín y la calle de Pelayo, y es como una T, y la Ponce de León, y entre ellos también se compran y se venden propiedades, y se hacen socios, y hacen una nueva corporación con la que comprar una nueva propiedad, y quedó el mapa que quedó. O sea, yo creo que es de las cosas más fáciles de ver cómo poco a poco se fue haciendo la sombra, ¿verdad? Demostrando cómo estas personas compraron tantas propiedades allí, y definitivamente esa investigación documental corroboró lo que te estaban diciendo y lo que perciben los vecinos de Puerta de Tierra, porque yo creo que también somos muy dados a la anécdota, ¿verdad? Yo escuché que tal compró y que sea un beneficiario, pero eso es una cosa y otra cosa es comparar, ¿verdad? Corroborar lo que es lo que hacemos los periodistas y pues lo corroboramos. Sí, porque eso es lo que pasa mucho, ¿no? Llegamos a una comunidad y dicen, la gente de la Ley 22 están comprando todo esto, se están quedando con todo. Pues eso es una anécdota, como tú dices, y a veces como periodista del día, cuando cubría un reportaje para ese día, pues no tenía el tiempo de hacer esa labor que te toma a ti. O sea, le estamos tratando de dar, resumir. Súper resumido. Lo que es un proceso tedioso. Porque, o sea, tú tienes que buscar propiedad por propiedad, y entonces buscar, como tú dices, en el registro, y no está toda la información en un lugar, sino que tienes que buscar la escritura para luego entonces buscar el listado de las personas que se benefician de la Ley 22, corroborar los nombres, asegurarte que el nombre es el que si como lo escribieron en este lado está escrito acá. Entonces, es un proceso tedioso, pero es parte de nuestro proceso. Eso es lo que no se ve, ¿sabes? En el video final. Pero para nosotras decir con confianza, esto fue lo que sucedió, pues tenemos que pasar por ese proceso, ¿sabes? Que nos lo diga una persona de boca, obviamente no es suficiente, y es parte de nuestra labor, pues entonces hacer ese proceso. Entonces Laura, que me cayó del cielo, yo estoy ahí, ¿sabes? En la calle entrevistando gente, y yo digo, Dios mío, tengo que corroborar esto, pero también tengo que irme a escribir, y tenemos que editar, y tenemos que hacer mil cosas. ¿Cuándo voy a tener el tiempo? Entonces tener a alguien como Laura, y además de que es muy buena y muy rápida, entonces ella, mira, esto fue lo que encontré, nos sentábamos, lo corroboramos varias veces, y entonces así fue que salimos con esa lista. También quiero hablar de cómo fue que encontramos a los personajes de Puerta de Tierra, porque también fue interesante. Nuevamente, uno se puede preparar, ¿sabes? Yo estaba hasta las tantas y haciendo llamadas y me levantaba temprano, pero por más que uno se quiera preparar como periodista, al final lo que te encuentras es lo que te encuentras. Entonces, en Puerta de Tierra sabíamos que estaba ocurriendo este fenómeno, y tenía también un personaje que al final
no podía esta persona, no pudimos hacer la entrevista y nos fuimos a Puerta de Tierra a caminar las calles con el equipo, con los camarógrafos, con la productora, hablando con la gente, viendo qué había allí físicamente, haciendo preguntas. Entonces vemos que está un cartel que dice Aquí vive gente, que finalmente fue el título de la pieza. Y entonces empezamos a hablar con la gente. De momento encontramos a 2 personas que nos empiezan a contar lo que está sucediendo y decimos, mira, estos son muy buenos personajes que nos resumen la situación de manera clara. Como periodista y como reportera visual, audiovisual, pues eso es lo que quieres, que te puedan resumir la situación de una manera clara y directa para que la gente entienda. Y ahí fue que encontramos a Jorge Luis y a Pilar. Entonces, nosotros le decimos soundbites en lo que es el reportaje de video. Y esta gente que habla en soundbites, ¿sabes? Ellos hablan al punto con lo que está pasando, con su experiencia vivida. Esto no fue planificado, simplemente los encontramos ese día que íbamos caminando. Dijimos, queremos entrevistarlos. ¿Podemos regresar tal día? Sí, perfecto. Así fue. Y el próximo día regresamos, los entrevistamos y así se dio lo que ustedes vieron. Pero nuevamente, es que por más que uno planifica, a veces esas cosas pues no se esperan. Pero ahí entramos en esa historia de Puerta de Tierra y el tema de la ferretería, ya yo lo conocía. La ferretería es el edificio que ustedes ven en el documental, donde pasó lo mismo que pasó en el edificio de Santurce, de Maricusa. Pues en el edificio de la ferretería le envían una carta a todo el mundo que se tienen que ir, sacan a todo el mundo que vivía ahí y entonces se convierte en un edificio mayormente de renta a corto plazo. Tienen un par de unidades que son para largo plazo, pero en su mayoría las unidades, hasta la última conversación que tuvimos y que verificamos en Airbnb, que es la plataforma donde se anuncian, son a corto plazo. Entonces, Laura, volvemos a este tema de que sacas a la población que está ahí, cambias el uso, en este caso cambias el uso del edificio y subes la cantidad, o sea, esa gráfica que te muestra, tal persona pagaba 300 al mes versus $150 la noche. Y quiero traer este caso en específico porque aquí entra un tema donde los dueños actuales de este edificio dicen, bueno, es que ese edificio estaba cayéndose en canto. Según lo que dicen ellos, este edificio necesitaba muchísimas reparaciones, al punto de que amenazaba la seguridad de la gente que vivía en ese edificio. Nuevamente, esto es lo que dice el dueño actual. Por cierto, y ustedes lo ven en el documental al final, le hicimos el acercamiento varias veces para que hablara de sus puntos y por qué las cosas se dieron como se dieron, pero no aceptaron a la entrevista. Entonces, mostramos... Como periodistas queremos mostrar todas las perspectivas, pero estamos limitadas en cuanto a quién nos quiere hablar en cámara, quién nos quiere dar las entrevistas. Pero ¿qué tienes que decir acerca de ese tema? Muchas veces la gente me comenta, ahora está más lindo, lo arreglaron. Si el dueño anterior no tenía el dinero para arreglarlo y ponerlo en condiciones, pues tiene que llegar alguien con dinero para invertir en él. Y si invierten en él, tienen que entonces alquilarlo a un precio más alto para que puedan cubrir los gastos. Sí, que eso es un poco lo que te dice el presidente de la Cámara, ¿verdad? Él habla de que Puerta de Tierra estaba abandonado y que pues esto es una cuestión de oferta y demanda. Yo pienso sobre eso, lo que dije ahorita. Yo pienso que la vivienda es un derecho humano y que pues si ellos compran esos edificios, los compran porque llegan a Puerto Rico con un incentivo que les beneficia de sobremanera y que permite que las ganancias que obtienen de esos negocios no paguen impuestos, ¿verdad? Ese contexto es importante, es muy importante. Esto no es un proyecto, por ejemplo, que el gobierno subvencione que se remocen esos edificios para que la gente viva en lugares dignos, no es eso. Pues si los compran y los ponen para otro uso, de repente se convierte en un uso turístico que definitivamente tiene un impacto en la comunidad enorme. ¿A dónde se va esa gente? Pues se irán, o nuevamente tiene el mismo impacto de lo que hablábamos ahorita de Maricusa, se irán a donde encuentren. ¿Y qué pasa con sus vidas? ¿Y qué pasa con la escuela de sus hijos? ¿Qué pasa con sus trabajos si estaban en la zona? El impacto de un desplazamiento es brutal en la vida. Tiene muchas facetas, no es solamente el lugar donde te acuestas por la noche. Y otra cosa que me decían en la comunidad, que por tiempo tampoco pudimos incluirlo, pero dicen, a nosotros tampoco nos gusta que se vea así, no nos gustan los edificios abandonados, no nos gusta la basura. Entonces nos cuentan de este edificio al lado de donde vive Pilar, que ella me dice que han limpiado ya 5 veces la misma comunidad. Ella dice hasta los niños. Nos hemos metido ahí, hemos sacado los escombros y de hecho estaban en conversaciones con el municipio para ver si podían convertirlo en un centro comunitario. Pero como sucede en muchas partes de Puerto Rico, es un edificio que debe mucho dinero al crimen. Estamos hablando de una deuda de miles de dólares que la comunidad no tiene ese dinero.
le dijeron que iban a resolver el problema, no lo han resuelto y está el edificio abandonado. Y en algunos casos, algunos de estos edificios son edificios que le pertenecen al gobierno. Entonces, la comunidad dice, si nos los mantienen abandonados, pues sí, pues eventualmente llega alguien con el dinero que no tenemos nosotros, lo compra y pues ya no es nuestra comunidad y poco a poco pues nos van sacando de aquí. Entonces, esa también es parte de la conversación con funcionarios del gobierno de si verdaderamente lo que nos dicen es cierto, que no quieren ver estas comunidades desplazadas, pues entonces, ¿cuál es la solución para que la comunidad pueda estar en buenas condiciones como lo quiere todo el mundo, pero que no se tenga que sacar gente? Y el caso de Puertas de Tierra yo creo que es emblemático sobre esa falta de atención del gobierno, porque como tú lo que comentaste de ese caso, de ese edificio que ellos limpiaron, la verdad es que ese slogan de aquí vive gente, ese eslogan lo desarrollaron en Puerta de Tierra los vecinos de Puerta de Tierra. Es un movimiento comunitario que lleva muchos años, y ellos han estado tratando de recuperar espacios, como tú dices. No es que esto es una comunidad que le gusta vivir en el abandono. O sea, los esfuerzos para recuperar la comunidad y para que fuera un lugar digno en donde vivir estaban en la comunidad. No es que tiene que venir alguien de afuera y desplazarlo. Y yo creo que el gobierno de Puerto Rico probablemente también ayudan, ¿verdad?, las políticas de austeridad en las que llevamos tanto tiempo, pero yo creo que el gobierno de Puerto Rico ha pensado, bueno, pues si llega alguien privado, un inversor privado que compre, pues que lo resuelva ya y no se mete el gobierno en ¿verdad?, en proveerle a la comunidad algo que le llevaba reclamando por mucho tiempo, que tampoco me parece que fuera tanto, como tú dices, un edificio, no son unas inversiones inmensas. Y pues nada, el abandono ya vemos que tiene beneficios para alguna gente. Y hablas de la política de austeridad y yo creo que eso es bien evidente con la escuela Brumbaugh, porque la escuela se cierra como parte de un plan de ahorrar dinero, porque el Departamento de Educación tiene que hacer recortes, porque dicen que la matrícula está baja, que por cierto, eso trae cola, ¿verdad? Porque estamos hablando de una comunidad donde se sacaron muchas unidades de vivienda pública, pues obviamente baja la población y pues ya la matrícula es más baja en la escuela. Entonces es una secuencia de eventos que termina con que pues vamos a cerrar la escuela. Una escuela pues que obviamente, y se ve en el documental, le tenía mucho cariño a la comunidad. Es la escuela donde han ido generaciones de gente de Puerta de Tierra. Entonces vemos que se cierra la escuela, pero vemos que es, como dicen en inglés, prime real estate. O sea, estamos viendo que es literalmente frente al mar, hermosa, se ve la vista. Entonces vemos que es muy atractiva, pero el gobierno tiene un rol principal porque es el gobierno quien decide voy a cerrar la escuela. Una vez está cerrada, se le acerca a alguien para comprarla y pasa de manos públicas a manos privadas. Entonces, la comunidad también dice, nos encantaría que estuviera disponible para nosotros. De hecho, era un edificio público, ¿por qué no ponerlo al servicio de la comunidad? Pasa a manos privadas y nuevamente, gente, o sea, aquí pueden haber muchísimas opiniones y como periodistas buscamos esas opiniones, ¿verdad? Y de hecho hicimos mucho esfuerzo por conseguir personas que nos mostraran ese otro lado, que hicieran el argumento, que número uno, todo esto que estamos hablando es legal y es una política pública que se ha desarrollado y hay gente que la defiende. Pues entonces queremos escuchar cuáles son los mejores argumentos para defender esa política pública que vemos está creando este desplazamiento y quitándoles recursos al pueblo. Ok, pues entonces, ¿cómo defiendes esto? ¿Cómo defiendes que ahora lo que era una escuela pública pasa a manos privadas y ahora se va a convertir en un complejo de apartamentos con vista al mar que la población local de Puerta de Tierra no va a poder costear? Porque estos apartamentos no van a ser asequibles para esa comunidad. Entonces, ahí vemos directamente el rol del gobierno y por eso yo le preguntaba a Tatito, ¿usted no ve que lo pasan de manos públicas a privadas para personas con mucho dinero? Y él me dice que sí. Esa es parte de una conversación larga. Él a lo que se está refiriendo es que pues, el gobierno actual, que es un gobierno del Partido Nuevo Progresista, pues está tomando esa política pública. Pero también vemos que esto es de muchos años, ¿no? Y hemos visto administraciones de ambos partidos que también han tomado parte en esa política pública. Entonces es importante señalar eso porque a veces el gobierno quiere levantar las manos y decir, eso es entre partes privadas, y no siempre es así. Entonces, no, porque además esa inversión privada la está promoviendo el gobierno. Exacto. O sea que esto no ocurre así de manera espontánea. Y entonces, hablando de eso, queremos hablar también de la influencia que tienen específicamente estos inversionistas beneficiarios de la Ley 22 en el gobierno. Porque parte de la investigación, nuevamente, completamente legal. Estamos hablando de donativos a campañas políticas. Pero vemos y sabemos que en nuestro sistema político está la diferencia de la comunidad de Puerta de Tierra
que no tiene el dinero para poder dar a las campañas políticas versus gente beneficiaria de la Ley 22 que sí puede donar a estas campañas políticas. Entonces, parte de la investigación era importante para nosotras mostrar qué influencia tienen en el gobierno. Y pueden hacer el argumento, como lo hizo Tatito, que eso no tiene influencia en cómo él decide la política pública, pero bueno, se ve esa conexión. Entonces, parte de tu gestión, Laura, fue ver cuántos de esos donativos políticos venían de beneficiarios. Exacto, y ahí entré otra vez en una de esas partes de investigación que es engorrosa, pero que a mí me encanta hacer, por eso me dedico a eso. Y una de las dificultades siempre es que las bases de datos del gobierno de Puerto Rico no son las más limpias y más bonitas. Ha mejorado, en mis 17 años de carrera ha mejorado, eso sí lo debo decir. Entonces lo que hicimos fue, Bárbara solicitó la lista a la Oficina del Contralor Electoral, solicitó la lista de donantes para, lo que hicimos fue que pedimos a ciertas posiciones políticas que consideráramos que eran las más preeminentes, el gobernador y los presidentes legislativos. Me parece una buena selección para entender cómo estas personas se acercan al poder. Yo creo que eso es lo que dice un donativo electoral, como tú dices, es legal. Hay donativos, los donativos que aparecen en la Oficina del Contralor Electoral deberían ser legales, vamos a decirlo con propiedad. Y entonces, pues nada, lo que hicimos fue que cruzamos esa lista, después de mucho trabajo y de limpieza y de un poquito de trabajo por detrás, la cruzamos con la lista de los beneficiarios de la Ley 22 que nos pasó el Departamento de Desarrollo Económico. Y entonces, con esa información, pues dijimos, ok, pues, ¿cuánto donaron? Hubo que hacer mucha corroboración porque una de las cosas que pasa con estas listas de bases de datos es que los nombres están escritos mal, hay un apellido que pone una I cuando es una Y, y entonces pues no cruza. Así que había que hacerlo, Excel lo hace, o Google Sheets, dependiendo del día en el que me despertara, pero también hay que echarle el ojo. Y ahí pues decidimos segregarlo y sumar para saber cuánto habían dado en donativos y también quién era el mayor donante. Y nuevamente, estas son las cosas que pasan en el periodismo. Pues mira, muchas veces pasa que lo que hacemos es corroborar la historia. Cuando hicimos la suma nos dimos cuenta que el mayor donante es Brian Tenenbaum, que era de los que hemos visto que compraron propiedades, no solamente en Puerta de Tierra, también en otros lugares del país, uno de los mayores inversionistas, como le llaman. Sí, entonces nuevamente es un proceso tedioso, pero para poder decir eso como confianza, y miren, estas son las cosas que nos quitan el sueño, porque cuando estamos mencionando por nombre y hablando de figuras políticas, son cosas que hay que corroborar. Entonces por eso, cuando la gente habla del trabajo que hicimos, ¿sabes? Si yo pudiera mostrarles todo lo que hicimos para llegar a ese punto, pero bueno. Sí, o sea, ese datito que sale en una gráfica, que sale así bien bonito, con un muñequito, ese dato para que esté ahí, son días y horas de trabajo y especialmente para estar bien seguras de que lo que estamos diciendo es correcto. Y una cosa que solemos hacer, pues los periodistas pecamos de conservadores en términos de que a veces tú encuentras una información y dices, bueno, creo que puede ser, pero no estoy segura, pues eso no lo incluimos. Así que a mí siempre me gustan esos números, yo siempre digo, al menos tanto, porque estoy segura que puede ser que haya algo más, ¿verdad? Que no hayamos podido corroborar y que no está ahí. Pero sí, esto es lo que distingue el periodismo de la opinión y de la simple anécdota, como yo decía ahorita. Yo creo que este trabajo, este reportaje documental está basado en una investigación que es rigurosa, que es corroborable, que está detrás y que, como tú dices, pues puede ser que nos equivoquemos, pero si nos equivocamos lo corregimos y ahí está el mejor, ¿verdad? El mejor resultado de lo que nosotros pudimos hacer. Sí, entonces pasamos a las playas, después que hablamos de todo ese desplazamiento, pasamos al tema de las playas, que, o sea, lo que vemos es, nuevamente, lo que se supone que sea público, si en efecto está pasando a manos privadas. Y por eso el tema de las playas, porque las playas en Puerto Rico, como ustedes saben, todas las playas se supone que por ley sean públicas. Sin embargo, estamos viendo que el acceso o se está eliminando o dificultando a ciertas playas. Entonces ahí es que nos vamos al área de Dorado y pues más o menos lo mismo. Aquí sabemos que queremos hablar de este tema, quién es el mejor personaje para hablar de este tema, y encontramos a Rosa Rivera. Cuando yo sabía que íbamos a tocar el tema de las playas y decidimos que íbamos a hablar del tema de Dorado, porque es un sitio donde se ve evidentemente lo difícil, casi imposible, del acceso a ciertas playas en Dorado, yo sabía que yo había cubierto una de las protestas, party/protestas que estaban haciendo en las playas. Me tiré la caminata ya una vez, yo sabía cómo era el camino para llegar a esa playa, y
en esa protesta fue que conocí a Rosa y me pareció bien interesante el caso porque Rosa es alguien que trabaja allá adentro y recuerdo que había muchos comentarios después de que yo puse ese video, fue un video corto en las redes, que decían, Dios mío, Rosa, la van a votar por estar hablando así. Lo que pasa es que Rosa trabaja de manera independiente, o sea, ella no trabaja para el complejo, para Dorado Beach como tal, ella trabaja con familias como contratista individual, familias que viven ahí que la contratan para hacer limpieza. Entonces, estoy hablando con ella y me cuenta, ¿sabes? Un día como hoy que yo no estoy trabajando, tengo que darme la caminata porque no tengo acceso. Que nuevamente, por reglamento, se supone que haya acceso, aunque sea propiedad privada, se supone que haya un acceso fácil para que el público pueda entrar a la playa que es pública. Entonces, cuando íbamos a hacer eso, pues quería encontrarla. Tuve que tirarme para las redes porque no tenía su contacto. Rosa, hasta que la encontré. Y Rosa, claro, vamos a hablar. Nos fuimos para allá. Y mira, ese día me quemé. Yo que trato de cubrirme el sol, yo salí quemadita porque estuvimos en esa playa. Un montón de horas. Un montón de horas, toda la caminata, que si setear la cámara, que si no sé qué, que si esperar a que Pedro Cardona Roy, que también lo entrevistamos, que llegara, que hiciéramos, ¿sabes? Fueron largas horas en la playa, entonces caminando por las piedras, todo eso. Entonces ese es el behind the scenes. Algo que pasó que no entró al reportaje porque ya yo me había ido con Pedro, es que después me cuentan que cuando Rosa está así, estamos afuera, desde el principio nos dimos cuenta que habían guardias de seguridad que tan pronto nos ven y tan pronto nos ven con las cámaras, se acercan y están pendientes que no vayamos a cruzar para lo que ellos reclaman como propiedad privada. Vemos eso, Rosa, ¿sabes? Algo interesante que ha sucedido en esto es que la gente empieza a educarse en cuanto a qué es público y qué no, según la ley y el reglamento. Entonces Rosa les está haciendo sus argumentos a medida que vamos caminando. El punto es que yo me voy a hablar con Pedro y me cuentan que la familia para la que trabaja Rosa viene la mamá y su niña. Entonces me dice Rosa que la nena la quiere un montón. Y la nena que sí quiere, pero entonces Rosa no puede pasar. Porque Rosa no, o sea, lo que ellos reclaman como propiedad privada, pues ya Rosa no puede pasar para saludar a la nena. O sea, tienen que acercarse y pasarle la nena a lo que ellos consideran público, que es parte de la playa, para que ella la salude. Entonces para mí eso muestra de manera muy visual y presente, pues esa división, ¿no? Que nuevamente está lo que es la propiedad privada, pero que se supone que hay un acceso. Pero nos tuvimos que tirar la caminata. Entonces quiero hablar, Laura, un poco de lo que sucedió en ese caso, que vemos cómo se hizo el acceso tan difícil que en la práctica se privatiza, pero también un poco de también las conexiones. O sea, lo que yo le pregunto a Pedro es, Pedro, ¿por qué sucede esto? Si hay una ley y un reglamento claro, ¿por qué entonces se le está ¿cómo se dice? Obstruyendo o ahora no puedo decir la palabra. Obstaculizando. Ahí está. Obstaculizando el acceso a la gente para llegar a la playa. Me dice, la respuesta que no nos gusta, pero es la realidad, es el poder que tienen ciertas personas en Puerto Rico. Pues, ¿cómo se prueba ese poder? Lo mejor que podemos hacer como periodistas es nuevamente ver la influencia que tienen ciertas personas. Entonces dijimos, pues vamos a ver los donativos políticos. Y ahí es que entramos un poco en la compañía que es dueña de eso. Exacto. Prisa Group, que es dueña, fue constructora y es codueña de Dorado Beach y de otros complejos hoteleros y, por ejemplo, del distrito ahí en Centro de Convenciones en Isla Grande. La figura principal de Prisa Group, y yo creo que quien tiene mayor presencia pública y conocida y reconocida es Friel Stube, y era lógico, ¿verdad? Vamos a buscar cuáles son los donativos, como dije ahorita, o sea, la lista de donativos electorales, eso tiene un límite, ¿verdad? Y en Puerto Rico es 2.700, 2.800, creo que es el número. Es legal, pero como tú dices, los periodistas, pues, una manera que podemos reseñar cómo se acercan al poder estas personas, pues es buscar en esa lista. Yo dije, bueno, pues voy a buscar a Stube, y de repente dije, pero déjame ver, porque yo sé que sus hijos trabajan con él, pues déjame ver los hijos, y de repente digo, espérate un momento, yo no me voy a sorprender, yo sé que ellos son donantes políticos, porque yo me los he encontrado en otras ocasiones, en otras investigaciones, pero ¿y el resto de la directiva de Prisa Group? O sea, de la gente que ocupa cargos directivos en esa compañía. Pues me metí en la página de ellos, busqué los nombres, son como unas 7, 8 personas, me gustaría tener el número, pero la verdad es que no me acuerdo ahora. Y entonces busqué lo primero que tuve que hacer es confirmar cómo se llaman, cuál es su nombre completo, porque en el registro del Contralor Electoral no necesariamente aparece el mismo nombre, a lo mejor, qué sé yo, a ti te llaman Bianca
Groló y ya, y en la lista aparece Bianca C, Groló, y, ¿sabes? Todo tu nombre, o en mi caso, Laura N. Pérez Sánchez. Y si me buscan por Laura Pérez, pues no vas a saber que es esa Laura Pérez. Pues tuve que hacer todo ese contraste de los nombres, buscar sus perfiles, tratar de definir quiénes son. Y cuando supe quiénes eran, pues los corroboré y todos, menos dos, creo que eran dos o una persona, son donantes de los mismos partidos, de los mismos candidatos. También, ¿verdad? Uno puede trazar cómo, a dónde es que ponen, dónde ponen el dinero. Suelen poner el dinero en candidatos a la gobernación, puestos, ¿verdad? Que se entiende que pueden tener la capacidad de decidir sobre proyectos y política pública que puede afectar a sus proyectos. Y así lo hicimos. Y nuevamente, yo busco y yo pienso que a veces no voy a encontrar, pero la mayor parte del tiempo encuentro. Y encontramos, fue bastante dinero. Sí, obviamente el presidente es el que más ha donado, pero creo que ese dato a mí me pareció que le da una contundencia a nuestro trabajo en términos de la seriedad con que lo hicimos, pero también estamos ofreciendo un dato que no se conocía y que, reitero, yo siempre lo digo cuando hablo de los donativos electorales, son legales y también están ahí para algo. O sea, yo no soy donante de ninguna campaña política, nunca lo he sido y no lo seré. Yo por lo menos estoy muy agradecida de que tú hayas sido parte de este proyecto porque me salvaste la vida muchas veces y el equipo en general, o sea, sabes, no me canso de repetir de que fue un equipo bien completo de gente bien talentosa que le metieron a esto, ¿sabes? Y lo dejaron todo para que esto saliera como salió. Y de verdad que pues yo estoy bien contenta con la respuesta porque mucha gente, ¿sabes? Del mundo entero, literal, me han estado llamando de muchísimos países para hacer entrevistas porque también creo que no es solamente la historia de Puerto Rico, son temas que se repiten en otros países y que mucha gente se identifica con esto. Así que fue una experiencia y una oportunidad súper porque llegarle al mundo y también que venga trabajo de periodistas independientes que sí tenemos una historia de trabajar con diferentes medios, pero llegó un punto que dijimos, ¿sabes? Nos vamos por nuestra cuenta y antes de terminar quiero hablar un poquito de eso, de la importancia del periodismo independiente, porque yo por lo menos, y obviamente I'm biased y ¿sabes? Soy parcial en esto, de que para mí el periodismo independiente, ¿sabes? El valor es increíble y la razón por la cual me fui por mi cuenta es porque quería tener esa libertad de tocar los temas a la profundidad que yo escogiese, que poder hablar de estas cosas sin límite de tiempo y dedicándole mucho tiempo y amor a un tema que era importante para mí. Entonces, ¿por qué tú te fuiste independiente? Pues te escucho y yo estoy aquí así, porque es como, exactamente. Yo creo que hay como un misticismo del periodista independiente y del periodismo en general, como de la censura, y mira, eso ocurre, pero realmente, por lo que yo decidí que me quería ir por mi cuenta, es porque te escuché hablar del tiempo y yo creo que eso es como, o sea, probablemente lo más incomprendido para la gente que no se dedica a lo que nosotros hacemos, y lo más que yo añoraba, tener tiempo para dedicarle a las historias lo que necesitaran. La primera historia que yo hice como periodista independiente, con un lujo de financiación, y por eso lo pude hacer así, estuve 1 año y pico detrás de la historia, entonces yo podía volver a esa comunidad, pude ver cómo se iba desarrollando. Ese entender la historia hace que lo que contemos sea mucho más justo y también más pertinente, ¿verdad? Porque no estamos reaccionando y ya, sino que damos mayor profundidad. Yo soy escritora más que nada, o sea, yo lo que hago es periodismo escrito, lo que hacía, ya debo decir, porque ya estoy metida en todos estos líos. Y estoy muy acostumbrada, pues, a me gusta hacer las historias más sosegadas y a mí me importa mucho el matiz. Y yo siento que en el periodismo de diario, desgraciadamente, tiene su valor, es importante, lo defiendo, creo que tiene que existir, pero desgraciadamente hay poco espacio para el matiz o cuesta mucho. Entonces, pues, yo me fui por mi cuenta porque yo creo en esta profesión, que no estudié y que terminé aquí, yo estudié historia, pero terminé siendo periodista porque me tocaba, evidentemente. Y creo mucho en el periodismo, creo que el periodismo independiente ahora, o al menos en esta época de redes sociales y eso, empieza a marcar pauta y eso es chévere, porque yo creo que obliga a medios más tradicionales a atreverse a cosas que no se atrevían antes. Ese arrojo, eso que tú decías, el atreverte y porque no tienes ataduras, pues yo creo que la innovación también es importante en el periodismo. Sí, o sea, yo creo que hay gente que dirá, en serio, como que periodismo dentro de un video musical de perreo y reggaetón,
El periodismo se hace donde la gente me escuche, ¿sabes? Periodismo es yo hablarte de lo que encontré investigando tal cosa allí en la esquina, en el bar, ¿sabes? Entonces para nosotras, por lo menos para mí, la oportunidad de llegar al mundo, sea como sea, hay gente que lo empezó a llamar el perreodismo. El periodismo. Pues vamos para adelante con el periodismo. El periodismo. El periodismo. Yo pensé cuando empezamos a hacer el proyecto, como dije al principio, lo que más me impresionó, y uso la palabra impresionó, pero realmente es como que fue como medio apabullante, fue imaginarme el alcance que podía tener esto. Por lo tanto, la responsabilidad era triple. Yo soy súper celosa con mi trabajo, súper rigurosa, trato de serlo, ¿verdad? No quiere decir que no cometa errores, pero trato de ser lo más rigurosa. Y esto, yo sabía que eso lo soy con cualquiera, aunque sea, yo tenía un newsletter que lo leían mis suscriptores, que la mayoría eran mis amigos, y yo ahí era lo más rigurosa que podía, pero esto era decir, Dios mío, o sea, esto lo va a ver el mundo. Lo va a ver el mundo y además estamos contando una historia que yo creo que, como dijiste, es muy importante para Puerto Rico, pero repercute en otros países, está pasando lo mismo. Y entonces, esa responsabilidad del periodista de hacer su trabajo bien, pero tener esta posibilidad de que tu trabajo lo vea más gente, yo filmo donde sea. O sea, siempre que mi independencia, y cuando hablamos de independencia, tiene que ver con ética, tiene que ver con que no haya influencia sobre cómo contamos la historia y que, por ejemplo, que cuando hacemos esos ejercicios como el que yo contaba ahorita, que me iba y lo que encontraba corroboraba lo que estábamos buscando, si el resultado de eso hubiera sido el contrario, pues eso es lo que íbamos a publicar. Eso es la independencia. Y si tenemos eso, yo voy hasta el fin del mundo, yo feliz de la vida. Y que se siga dando. Así que ya lo saben, mi gente, hay que apoyar el periodismo independiente. Por favor. Conmigo ya saben que me encuentran en todas las redes. Tengo un Patreon, si me quieren seguir apoyando ahí también. Laura, ¿cómo te pueden apoyar a ti tu periodismo? Pues bueno, por ahora leyendo las historias kilométricas que escribo, léanlas. Las compartimos, búsquenlas en las redes, que trabajo buenísimo. O sea, ahora mismo, literalmente, el hecho de que ustedes vean nuestros reportajes, los lean, los compartan, eso es lo que nos permite seguir haciendo esto. Definitivamente, sí, eso mismo. Súper. Muchísimas gracias, Laura. Chao. Continuaremos colaborando. Y nada, esperemos que pueda volver a traer el podcast. Espero verles pronto. Gracias.